Gracias por acompañarnos, ya que veníamos todos corriendo, ¿verdad? Le quiero dar mi sincero agradecimiento a María del Pino, a la Fundación Rafael del Pino, a Unidos por la Historia y a López Lee Films, porque sin ellos no pudiéramos hacer esto. Y de eso se va a tratar nuestro panel, nuestra mesa redonda. Vamos a hablar sobre su creación, su proyección, su marketing y patrocinios, que nosotros les damos gracias a todas las personas que están aquí y han patrocinado este evento. Primeramente vamos a presentar nuestro distinguido panel. Tenemos a nuestro director, José Luis López Linares, Santiago Pozo, nuestro productor ejecutivo. Tenemos a Carlos Keffenhüller-Metz, que es el cónsul honorario de España en Austria. Y Carintia. Carintia, ok. Y luego también tenemos a Lucía González Bandarian, CEO de Bosco Films, que ella es la distribuidora de las películas aquí en España. Primero vamos a empezar con Santiago, que nos va a presentar todos los datos. Y yo les quiero dar unos datos ahorita sobre el mundo en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay 70 millones de hispanos. De esos hispanos, 80% son americanos. Son americanos de muchos años. 87%. 7% son residentes. Okay. Los otros 6% son inmigrantes. Les quería dar esa, esa escena, porque ahorita Santiago va a hablar sobre cómo vamos a llegar nosotros a esas personas y a más allá. Santiago. Bueno, en primer lugar... ¿está ahí? Vale. Sí. Sí, muchas gracias. En primer lugar, gracias por haber hecho la película, porque sin ti no estaríamos aquí. Y gracias a todos ustedes por escuchar esta historia que a mí particularmente, como llevo predicando el mercado hispano de los Estados Unidos hace 40 años, pues me da mucho gusto y me da mucho orgullo que esto esté pasando en mi país de origen. Algunos datos escalofriantes sobre, y he tachado la palabra latino, porque mi primer cliente, cuando yo me voy de Universal Pictures y empiezo mi empresa de marketing de películas y producción de películas en Estados Unidos, mi primer cliente es Robert Redford. Y el productor de Robert Redford es un chicano que se llama Moctezuma Esparza. Estaba en que estoy conduciendo por las montañas de sangre de Cristo, que se llaman así, en Nuevo México, con el productor de la película Lao, que es Moctezuma Esparza, que dice que es descendiente de la casa imperial azteca y de un noble vasco, y le digo, esta película para nosotros los hispanos, y me dice, no me llames hispano. Le digo, ¿por qué? No, porque eso me conecta mucho con Europa y yo necesito curar mi parte indígena. Y digo, bueno, ¿cómo quieres que te llame? Dice, latino. Francia, Italia, Croacia, Rumanía, no tiene sentido. Pero es que la palabra hispano es casi un insulto, que estamos dando la vuelta, le vamos a dar la vuelta. Entonces, ¿qué pasa en el mercado hispano en Estados Unidos? El 17% de la población de Estados Unidos es hispana, pero en menos de una generación va a ser el 25%. Hoy hay 70 millones, para el 2040 habrá 100 millones. 30% de todos nacemos allí. La población hispana crece un 42% cada 10 años, imagínense. Y el 50% son dueños de sus viviendas, no es una clase muy pobre, sí hay parte emigrante, pero también hay una clase media emergente con gente desarrollándose tremendamente. 2/3 de los hispanos son ciudadanos de los Estados Unidos, como decía Marta,
y el 25% de todos los estudiantes en escuelas públicas son hispanos. Pero si usted va a mercados concretos como Tucson o Corpus Christi o Los Ángeles o San Francisco, los números cambian tremendamente. Por ejemplo, en Los Ángeles, más del 70% de los niños que están en las escuelas públicas son hispanos. Y sin hispanos, el crecimiento de Estados Unidos sería negativo. El 50% del crecimiento de la población es hispano. ¿Qué nos limita? Pues primero el racismo, es otra cultura, ¿no? Que esta mañana nuestro insigne panel ha hablado de que no somos una cultura añadida, sino una cultura cofundacional, ¿no? Solo inglés, aquí no se habla otra cosa que inglés. Bueno, pues no, han desaparecido todas las lenguas, pero el español no desaparece porque está en la raíz del país. Y además por el flujo, gracias a Dios, de mexicanos que siguen viniendo. La reacción del white anglo-saxon protestant, que no quiere, que ve como un ataque a su país el que Estados Unidos se hispanice. Y luego los complejos propios de nosotros, como el que les acabo de contar de Mocte, que dice, yo no soy hispano, yo soy latino. ¿Qué desafíos tenemos? Pues aceptar, que nos acepten, que nos integremos en eso, integrarnos sin renunciar a quienes somos, sin renunciar a nuestra cultura, sin renunciar a nuestra narrativa, sin renunciar a nuestros valores, reconocimiento por nosotros mismos de nuestra fuerza y borrar la ignorancia que empieza desde casa. Y, bueno, el tema de la reforma migratoria. En concreto, en cine, somos el alfa consumer. Recuerdan que éramos un 25% de la población, pues un 17% de la población, hacemos un 25% de las entradas de cine. Vamos al cine más que los afroamericanos, que los blancos, bueno, que los anglosajones, porque tú eres blanco, según yo también. Vamos al cine más que nadie, somos el alfa consumer. Esto influye radicalmente en la distribución y el marketing de la película de José Luis, de la que luego vamos a hablar. Entonces, con estos datos creo que les he situado en un país que es el doble de población de España y que son, de alguna manera, aunque muchos no lo saben, tan españoles como usted. Gracias, Santiago. De nada. Entonces, ¿cuántos de ustedes fueron a ver la película? ¿Cuántos fueron? Bravo, bravo. Ya faltan pocos para que vayan a verla. El 17 empezamos. Ahora vamos a empezar con José Luis. ¿Qué te inspiró a dirigir We the Hispanos en este momento, especialmente cuando nos estamos acercando a los 250 años? Pues, bueno, los que habéis ido a ver la película, que es la que casi era la mayoría, ¿no? Cada uno hay que llevar a... O sea, la misión que tenéis es llevar a más gente estos días, ¿no? Sí, porque la han visto gratis. La han visto gratis, claro. O sea, que por un lado está muy bien que la hayas visto, pero digo, bueno, qué pocos quedan por verla, qué pocas entradas quedan por verla. que bueno. Bueno, yo la verdad es que empecé España, la primera colonización, por casi una necesidad, por una indignación, ¿no? Porque estaba cansado de escuchar que España tenía que pedir perdón, que, bueno, toda esa especie, esa cantidad de tonterías, de mentiras y de medias verdades que escuchamos a diario, ¿no? Entonces ese fue el inicio de... Bueno, yo cuando la acabé ya, pues dije, bueno, pues ya, yo ya he cumplido con esto, ¿no? Pero la película fue recibida con tal agradecimiento, con tal cariño, no sé, que bueno, tendré que hacer otra. Entonces, bueno, evidentemente la continuación lógica pues fue Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza. Y claro, después de Canto de Vida y Esperanza, que encima hizo más espectadores que el anterior, y pues entonces ya tuve que hacer otra.
Y entonces pensé, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Pues siempre digo, bueno, has hecho esto y ahora ¿qué haces? ¿Vale? Bueno, gracias. Y entonces, bueno, precisamente, Marta, porque este año es el 250 aniversario de la independencia, bueno, por lo menos de la declaración, no de la independencia, sí de la declaración de la independencia de Estados Unidos, pues, bueno, eso es algo que me dijo, bueno, pues estaría bien en el año 26 tener una película sobre, bueno, una película que contara, entre otras cosas, la historia de... O sea, que los estadounidenses, en su conjunto, en el año del 250 aniversario, recordar que todo ese territorio de ese gran país que es ahora Estados Unidos, ahí se hablaba español antes que inglés, entre otras muchas cosas, ¿no? Y recordar que... Entonces, bueno, esa fue un poco la idea. Digo, ¿no? Creo que es una oportunidad para... y bueno, y luego, por supuesto, porque después de México, Estados Unidos es el segundo gran país hispano. Hay más gente que habla español, más hispanos que en España o en Colombia, que son los dos siguientes países en número de habitantes. Hay más, se habla más español en Estados Unidos que en cualquier otro país después de México, ¿no? Entonces, quizás esa era también una de las razones por la que, aunque ya en Hispanoamérica habíamos estado... en Hispanoamérica ya había contado Estados Unidos como otro país más de Hispanoamérica, ¿no? Pero en esta película nos hemos centrado ya más en eso, en contar a los hispanos en Estados Unidos ¿de dónde vienen? De dónde vienen, y a los al mundo anglo de Estados Unidos, que también hay una parte de la historia que tiene que ocuparse de ella, ¿no? Y que también quieren saber de dónde vienen, porque, desde luego, yo creo que la película puede estar llena de sorpresas. Pues, de hecho, comenzamos con la historia de Nootka, de la bahía de Nootka, porque pienso que es una cosa que va a sorprender a todo el mundo, como me sorprendió a mí, que no tenía ni idea tampoco hasta que empecé la película. Sí, y eso es muy importante, porque encontraste cosas que descubriste nuevas que también en los Estados Unidos no lo conocían. ¿Y cómo fue eso? De todo este descubrimiento que hiciste, ¿y cómo lo pudiste poner en menos de 2 horas? Pues es un trabajo de 2 años de la película, y es un... Bueno, ya digo, ¿no? Las películas las hago sin un guión previo. Realmente no sé lo que me van a contar las entrevistas, no sé lo que voy a descubrir haciendo la película, no sé lo que voy a descubrir yendo conociendo las misiones de California. O sea, no sé lo que va a pasar. O sea, el guión se hace sobre la marcha, y desde luego el proceso de edición, el proceso de montaje, es un proceso como de un destilado, ¿no? Como si... o quizás, a lo mejor para ser más hispano, como de un vino de Jerez, ¿no? Que va pasando por soleras, ¿no? Va siendo el tiempo el que va afinando el vino, ¿no? Pues durante esos 2 años vamos afinando la película, ¿no? Las secuencias empiezan largas, los temas empiezan largos y se van afinando, reduciendo, hasta llegar a lo que hemos visto en la película, que es eso, ¿no? Que quizás el vino la cosa de la solera, ¿no? Que vas pasando el vino de unas barricas, de unas botas a otras, ¿eh? Cada 6 meses lo vas cambiando y vas elaborando. Y quizás a lo mejor la forma que hacemos las películas es esa. Sí. ¿Y cuál fue uno de los descubrimientos que tú hiciste que piensas que va también a sorprender al público? Bueno, yo quiero decir que los descubrimientos, Marta, que yo hice son solo descubrimientos para mí, ¿no? O sea, no he descubierto nada nuevo. O sea, yo, en fin, los que descubren
cosas muy interesantes son los investigadores, los historiadores. Aquí tenemos a Jane y a Adelaida, que están ahí cerquita. Las dos. Yo trabajo sobre este trabajo bueno, yo estoy subido a hombros de gigantes, entonces por eso veo un poco más allá. Pero no, yo descubrir, lo que descubre es mi ignorancia la que descubre cosas, no yo. No, pero sí, descubriste a todos estos historiadores que son magníficos, que hay muchas cosas en esta película que el público en general en los Estados Unidos no conoce o reconoce. Esta obra desafía la narrativa tradicional de la Revolución Americana. ¿Cómo esperas que transforme la forma en que el público entienda esa historia? Pues que diga, wow. O sea, Muy bueno. Que diga, wow. O sea, que la película sea un continuo wow. O sea, que yo no sabía Nuzca, yo no sabía que Galvez, yo no sabía un poco, o sea, que sea un descubrimiento tras otro, un despertar, ¿no? Sí. Un despertar tras otro, ¿no? Sí. Y la suma de esos despertares ya casi, evidentemente, en la película se cuenta muy poco de cada cosa, pero bueno, yo creo que lo que da es el impulso para que alguien siga, pues eso, quién es, y este quién es, ¿no? Que decía Elizabeth. White. O sea, que decía, Elizabeth, tú decías, pero este quién es, pues este es Galvez, o sea, vamos a saber quién es ahora, ¿no? Entonces, bueno, la película es una provocación en llegar a provocar a que queramos, bueno, saber más, ¿no? La película es hay miles de temas que no están en la película y que, oye, ¿por qué no está esto? Me dice muchas veces, bueno, ¿por qué no? Digo, bueno, ¿por qué? ¿O por qué no hablas más del padre Quino? Yo qué sé, pues porque no cabe. No cabe, ¿no? Es imposible, ¿no? Y que la película es otra cosa, ¿no? Pero sí, yo creo que es una incitación, una invitación más que a seguir, bueno, buscando, ¿no? Y es un despertar. Sí. Y eso sí, es un despertar. Santiago. Mande usted. ¿Cuál es la importancia de esta película en los Estados Unidos? Ay, madre. Siempre me tocan las fáciles. Pues la importancia es que el futuro de nuestra cultura, yo creo que en gran medida depende de que Estados Unidos espabile, lo acepte, lo respete. Para eso primero tenemos que aceptarlo y respetarlo nosotros. Y si yo creo que Estados Unidos hace eso, México, que es la gran esperanza de nuestra cultura, le va a dar la vuelta a la tortilla. Entonces, eso va a influir, pues no solo a los contadores de historias como nosotros, que no podemos contar muchas historias, porque vaya usted a un estudio en Hollywood a decir que tiene una historia sobre Hernán Cortés. No solo para nosotros los contadores de historias, que es fundamental esa cultura, porque si estaremos en el negocio del petróleo, da igual si el petróleo viene de Kuwait o si viene de Venezuela. Lo pasas por una refinería, lo metes en el carro y funciona, el coche funciona. Nuestra materia prima es la cultura, porque como decía en el documental, hay 7 historias. Y esas 7 historias se repiten una y otra vez y se encarnan de muchas diferentes maneras. Y lo que les hace diferente es cómo están contadas, cuál es el punto de vista. Es decir, yo en la película hablaba de que el pollo es siempre pollo, pero el pollo a la Kentucky Fried Chicken, el pollo en Pepitoria, el pollo con un mole de Oaxaca, pues es completamente diferente. ¿Por qué? Porque es la cultura la que cambia el tema. Nosotros, los cuentistas en el mundo hispano, fíjate cómo nos llamáis cuentistas. En cambio en Estados Unidos es storyteller.
Entonces tenemos que recuperar el contar nuestra historia, porque eso va a influenciar el cómo vendéis aceite, el cómo un señor en una industria que parece que no tiene nada que ver con lo cultural tiene una proyección mayor, va a influenciar las actitudes de nuestros niños que tengan una estima propia, que sean de ¿por qué no? Voy a ser un empresario, o voy a ser lo que fuera. Entonces, la importancia de esta película es que es un granito más de arena en esa playa que tenemos que construir y que es una maravilla este proyecto y que va a durar mucho tiempo, pero que es darle la vuelta a la tortilla y aportar al mundo nuestra parte de verdad. En Estados Unidos, sobre todo, se necesita esa parte de verdad. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y la cultura está basada en la mentalidad protestante, que es el evangelio de la prosperidad, donde la predestinación te dice si no hay nada que hacer, pero si eres rico parece que vas bien, y nuestra cultura, en cambio, es una cultura diferente, donde el triunfo tuyo personal no tiene tanto que ver con el dinero, sino con el honor, con la honradez, etcétera, etcétera. Entonces, me callo ya, porque es que podría seguir horas, pero es muy importante que esta película funcione en los Estados Unidos. Y por eso que yo estaba ya fuera de marketing, he vuelto para que esta película tenga un poquito de voz, con todos los challenges que tiene, ¿no? Sí. ¿Y por qué es importante para España? Coño, porque, pues, hombre, porque es la madre patria, ¿no? Porque todo viene de aquí y, sobre todo, porque, aunque son las 5 de la tarde y yo he comido, creo que aquí hace falta un cambio importante, ¿no? Digo yo. Y ese cambio no va a venir, yo creo que desde dentro, va a venir desde fuera. Y va a venir desde el mundo hispano, desde Estados Unidos y, si el señor Cordero se anima, desde México. Viva México, coño. Sí, estabas hablando ahorita de poquito de los desafíos. ¿Cuáles son los desafíos de marketing que ves tú? Pues mira, en primer lugar, que los exhibidores... Bueno, en primer lugar, que es un documental. Y los exhibidores son alérgicos a los documentales, ¿verdad? Absolutamente cierto. Porque no producen el suficiente flujo en la taquilla para vender palomitas y Coca-Colas, que es de lo que vive un exhibidor, sobre todo, entre otras cosas. Ese es el primer challenge. El segundo challenge es que llegar al mundo del cine theatrical, o sea, llegar a los cines hoy en Estados Unidos, el panorama cambió mucho. Antes de la pandemia era más fácil, ahora se necesita muchísimo más dinero para tener una voz en el mercado, de que la gente sepa que el producto existe. Porque para ir al cine necesitas 3 cosas: que la gente lo sepa, ¿no?, que haya un interés positivo o negativo, pero interés, y que esté disponible. Ya tenemos cines apalabrados, pero los tenemos solo por unas noches. Pero si esos cines hacen el dinero que justifique que otros cines la llamen, pues de 40 cines que tenemos, tal vez podamos pasar a 500 cines en los Estados Unidos. Y el challenge principal es que, aparte de la buena voluntad, que usted tiene mucha, Marta, necesitamos dólares, necesitamos dinero. Y está muy bien el simpatizar con una causa, pero hay que mojarse, ¿no? ¿Cómo vas a posicionar o cómo el marketing va a posicionar este documental histórico? ¿Cómo lo vamos a posicionar? Sí, en los Estados Unidos. Bueno, la primera cosa que hemos decidido conjuntamente con el jefe es que íbamos a estrenar en octubre. ¿Por qué? Porque es el mes de la hispanidad. Entonces, todos los medios de comunicación, para ser políticamente correctos, necesitan hablar del mundo hispano, y entonces vamos a tener oportunidad de que nuestro talento, la gente que está en la película, o nuestro director, o productores, o historiadores, pues tengan un momento de media
donde ABC o CNN, si Dios quiere, un website, hable de ellos, porque en ese momento los medios de comunicación quieren historias hispanas. En segundo lugar, estamos todavía trabajando cuál es el mejor tráiler para la película. No lo sé todavía, estamos en ello. Es un mercado, el mercado hispano, complejo, y además es un mercado que no porque exista ya va a ser nuestro. Primero porque muchos de ellos, como les he dicho, no quieren saber nada de esto. Absolutamente nada, porque lo que les han dicho es que compartía hoy, estaba en la comida con una señorita que es historiadora y que trabaja en la Universidad de Santa Bárbara. ¿Estás aquí o no estás aquí? Estás allí. Y hablábamos de Junípero Serra, y Junípero Serra era un esclavista. Era un tío que maltrataba a los indios y los hacía, en fin. Entonces, como vamos a contramareja, a contrapaso, pues hay dificultades. Pero yo lo que espero es que se monte un jaleo. Sí. Que me salgan la gente como Mocte y me diga, ¡ya! Pues fenomenal, vamos a hacer ruido, porque cuanto más ruido hagamos, más gente irá al cine diciendo, bueno, a ver si es verdad que son unos malvados esta gente, o otra gente irá al cine diciendo, vamos a ver lo que yo tenía razón, no lo sé. Sí. Pero estoy en ello, Marta, todavía no tenemos el posicionamiento final, pero lo tendremos. Lucía, te voy a preguntar la misma pregunta. Aquí en España, ¿qué es el mayor desafío para también promover esta película? Para mí el mayor reto, bueno, lo primero me parece, o sea, yo me nutro, o sea, siempre he sido muy española, ¿no? O sea, siempre me he sentido muy española, pero es verdad que desde que empecé a ver las películas de José Luis, ¿no? O mi padre me decía, lee, pues, y siempre me gusta leer, pero últimamente como que hay un poco menos de tiempo. Entonces me parece que has construido un relato maravilloso y que nos vamos nutriendo todos los demás de las investigaciones que vas haciendo de los que saben, ¿no? Aquí el reto yo creo que es precisamente el poder enfrentarte con lo que consideramos algunas veces los enemigos, ¿no? El hecho de decir Estados Unidos o más bien los ingleses, ¿no? O sea, son los enemigos de nuestra cultura. Y al final se llama We de hispanos, ¿no? O sea, yo creo que lo primero va a ser romper ese primer muro de somos los hispanos, como decías, los latinos. Estuve viviendo una época corta, 2 años en Los Ángeles, que evidentemente tomé una malísima decisión de intentarme ir a aprender inglés en Los Ángeles, pero aprendí otras muchas cosas. Pero es verdad que ya hubo un momento en el que renuncié, pero aún así me encontraba gente que tú les veías y dices, es que eres de los míos, ¿no? O sea, eres de los míos. Y muchos ya habían olvidado hablar el español porque sus padres tenían vergüenza, ¿no? Claro. Del decir que eran pues, de origen hispano. Y creo que desde hace 10, 15 años estamos como levantando la cabeza, ¿no? O sea, y además levantándolo de un modo de que no es tanto la confrontación, sino la unión, que es lo maravilloso, ¿no? De encender una luz, ¿no? De decir, es que realmente llevamos a luz, ¿no? O sea, tenemos tanto que contar y tan bonito que contar, que We de Hispanos es de verdad el reto de decir, no solo nos quedamos en donde nosotros todos sabemos que estuvimos, ¿no? Sino que hay muchos más, hay muchos secretos que descubrir y está Estados Unidos, pero es que hay muchos otros países que, José Luis, vas a tener que hacer una serie, no te digo más, porque es la trilogía, no sé yo, hasta dónde llegará. Pero creo que ese es el reto, ¿no? O sea, el romper ese primer muro que dices que el que parte del título sea en inglés, que dices, uy, no sé, ¿no? A lo mejor va contra mi cultura. No, es todo lo contrario, va con lo que somos, ¿no? Okay. ¿Cómo lo han posicionado ustedes para hacer el marketing en España, en todos los cines de España, y que vengan esas personas y llenen las sillas? Segundo gran reto. A ver, como decía también Santiago, estrenar documentales en salas es una cosa bastante complicada. Creo que gracias al éxito precedente de los anteriores documentales de José Luis, al menos van no ya con los 2 ojos tapados, sino diciendo, bueno, puede ser que a lo mejor esto vaya bien, ¿no?
puede ser que aquí haya un público que va más allá de lo que yo conozco. Porque al principio yo me acuerdo que ponían motes a las películas, no sé si te lo he llegado a decir en algún momento, pero los propios exhibidores ponían motes a la primera película de José Luis, ¿no? Lo voy a decir, la película de los fachas. Así era, y así hablaban entre ellos en Bueno, su cierto lenguaje. Hubo 2 cadenas de cines que no quisieron emitir la película porque les parecía facha, vamos, directamente. O sea, que no es... Y sí, probablemente sin verla. O sea, Sí, no, es sin como verla. somos a veces un mundo de borregos, ¿no? O sea, en el que no quieres intentar descubrir los grises, somos o de blancos o de... Por eso digo que me parece precioso, porque estas películas no son para deconstruir, sino para construir, ¿no? El diálogo que tú reflejas es un diálogo, no es un monólogo. Entonces, la primera película, pues yo creo que rompió mucho los esquemas, nadie esperaba que pudiera tener el público que realmente tuvo. La segunda fue de todavía una unión mayor, ¿no? De descubrir que somos lo mismo, ¿no? Más allá del mar o al otro lado del mar somos lo mismo. Y esta tercera, las salas nos encontramos ahora con un pequeño problema, pero que yo creo que puede ser una oportunidad, como tú decías, y es que llevamos unos meses buenísimos de cine después de muchos años bastante regulares. Ahora mismo tenemos la antítesis, que se llama Torrente, en salas, que ahora mismo está a punto de convertirse en la película más taquillera española de los últimos 15 años. Y eso, pues nosotros, que no sé cuánto conocéis más o menos del cine, José Luis, la verdad es que no se para de repetirlo, yo se lo agradezco, que el primer fin de semana es el más importante, o sea, todo se decide de semana en semana. Depende de cuánta gente vaya, viernes, sábado y domingo, los lunes, es decir, en mi caso ayer, las salas me dicen entras o no entras, o en la semana que viene sigues o no sigues. Sí, ¿estará toda una semana? Sí, estará toda una semana. ¿Importa la gente que vaya el martes? No importa. Importa la que vaya el viernes, sábado y domingo, porque el lunes se toman las decisiones. Entonces, Torrente va muy bien. Hay otra película norteamericana que se llama Mario Bros, que también está arrasando. El fin de semana anterior no hizo buen tiempo y el fin de semana que viene parece que sí. Entonces, tenemos una serie de posibles dificultades, pero también creo que puede ser para nosotros algo muy bueno. ¿Por qué? Porque somos un público fiel. Y yo confío efectivamente en que las 1.200 personas que estaban el otro día en Capitol, cada una llevará a 3 o 4, por lo menos. Y Por lo menos a 10. Bueno, eso ya te lo dejo a ti, José Luis. Pero la cuestión, cuando todo el mundo en España, y lo sabemos, y también es nuestra tradición, en cuanto sale un rayo del sol nos vamos a tomar una cerveza a una terraza. Yo confío en que todas las demás películas bajarán, salvo la nuestra, que por tener el público fiel destacará sobre las demás precisamente por esto, ¿no? Y ahí está la clave, ahí está nuestra batalla, en ser la diferencia o el ser un poquito mejor que los demás para convencer de que podemos ir creciendo poco a poco. Nosotros estrenamos documentales, estrenamos ficción, estrenamos documentales, estrenamos cine europeo, estrenamos cine hispano, pero los documentales tenemos muy claro cuál es la estrategia. No es importante salir en 100 salas, que sería un estreno grande, sino estrenar en pocas y llenarlas. Porque tenemos que convencer a las salas de cine de que hay un público y tenemos que conseguir ser noticia. Sí. Una sala llena es noticia. Torrente es noticia. Super Mario Bros. A lo mejor no os habéis enterado, pero Torrente, ¿verdad que sí? Ha salido en medio mundo. ¿Por qué? Porque se han llenado las salas con una película española como nunca antes. Queremos generar esa noticia que diga Torrente habla de una España, We the Hispanos habla de los frutos de esa otra hispanidad que nos une, ¿no? Yo llegué aquí el sábado, así que yo no pude ir al estreno, pero tomé como 3 o 4 taxis ese día porque mi prima y yo andábamos en diferentes lugares. Y a todos los taxistas les estaba platicando sobre la película We the Hispanos. Todos eran hispanos, de otros países. Y esta es la pregunta que cuando estaba yo hablando con ellos, se emocionaron tanto. ¿Dónde va a salir? ¿Y cuándo puedo ir?
¿Cómo podemos llegar a todo el mundo? ¿Tiene que ser por hablar con ellos o, como dice, word of mouth en inglés? ¿Cómo podemos llegar a ellos? Nosotros hablamos mucho del marketing de guerrilla, que es realmente lo eficaz, ¿no? O sea, efectivamente, el hablar. A lo mejor no tenemos la capacidad que es absolutamente necesaria en Estados Unidos de gastarte dinero en publicidad, ¿no? O sea, es absolutamente imprescindible. Estados Unidos es un continente entero. España todavía es un poco más controlable. Entonces, sí que nos vamos a gastar dinero en publicidad. Hoy estaba negociando de ver si en la segunda semana, que vamos a necesitar un refuerzo, si entraremos con algo de soportes publicitarios, pues eso, en paradas de autobuses. Nos han ofrecido vinilar un autobús, que por cierto habría que someterlo a votación. ¿Nos conviene un autobús dando vueltas por Madrid o no? Bueno, ahí estamos, ¿no? Buen plan. Pero aquí, sobre todo, es el boca a oreja. Nos funciona muchísimo el WhatsApp. Entonces, desde la propia productora de López Lee se ha creado un canal de difusión en el que vamos a ir compartiendo en todo momento, desde vídeos a este primer fin de semana, que como os decía es el más importante, las primeras cifras. Es que estoy convencida de que va a ir bien. Y la gente quiere ser parte de un éxito. Entonces, cuando sepamos que ese primer viernes, que la verdad va a haber muchísimas sesiones especiales con coloquio, no solo con José Luis, sino con otras personas que han participado en el documental o hispanistas en distintas ciudades, intentemos llenar las salas el viernes. Y de ahí el efecto multiplicador, estoy convencida de que va a salir por sí solo. Gracias, Lisa. Ahora vamos a preguntarle a Carlos. Carlos fue uno de los patrocinadores de WIDI Hispanos aquí en España. ¿Qué te motivó a apoyar a la Fundación WIDI Hispanos y a este documental en particular? Bueno, en primer lugar me gustaría dar las gracias a José Luis y a todo el equipo de hacerme parte de vuestro equipo, que estoy ahora con vosotros hace 2 años o algo un poco más. Y disfrutamos mucho en muchas conversaciones y me divierte mucho compartir contigo. Todo esto vino porque mi hermano Bartolo, que aquí está, me contó una vez que había conocido a José Luis, me lo contó en Viena y dije, y de repente me entero, y dijo, yo también quiero conocerle. Y bueno, y así han subido cada vez más, ha salido nuestra amistad, ¿no? Y bueno, y cuando salió ya la antigua película Hispanoamérica, me emocionó mucho, a todos nos ha emocionado, y cuando salió la idea de hacer WIDI Hispanos, llegué al momento donde he dicho, a ver, por un lado, me interesa por la cultura que transmite, y quizás luego hablaremos un poco más sobre este tema, pero también lo he visto como empresario. No es para mí un poco un no-brainer si digo, si hay 70 millones de hispanos en Estados Unidos y sé más o menos lo que son las cifras de la producción y digo, y si tenemos pues 1 millón de los 70.000, ya pues, qué sé, cuatriplicamos o quintuplicamos la cifra de producción. Y digo, es decir, eso hay que poner dinero sí o sí, porque va a tener su retorno. Eso es mi motivación principal. Y aquí os digo a todos los que están interesados, bueno, Santiago nos ha dicho que para el marketing hace falta dinero también. Pues motivo a todos porque creo que es una buena inversión. Y claro, todos no sabemos cómo va a ir, pero yo estoy convencido que va a ir bien. En América va a ir bien, estoy seguro. Eso ha sido un poco la motivación principal. Gracias y gracias por tu patrocinio, que sí lo necesitamos, especialmente en este momento histórico, porque esto también saca los valores, nuestros valores de todos los hispanos, todos los que estamos aquí, todos los que están en los Estados Unidos. Santiago, ¿tú quieres agregar algo sobre esto? Pues yo esta mañana antes de salir de casa estaba mirando, estaba leyendo una cosa de Unamuno y decía Unamuno, queremos saber de dónde venimos para mejor poder averiguar dónde vamos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hace esta película
que además lo has hecho magistralmente, porque es que hay tanto que contar que sería un ladrillazo, pero lo has conseguido contar, aunque es muy denso, de una manera que yo he visto en los cines a la gente emocionarse y echar alguna lagrimita. Es muy importante que sepamos de dónde venimos. Esta película es un punto de aparte, puede ser un punto de aparte. Si esta película hace dinero en los Estados Unidos y conseguimos llegar a 400 o 500 cines, pues eso crea un precedente. Y aunque Hollywood es un mundo muy anglosajón y muy judío, el dinero es clave. Y si esta película da un resultado económico interesante, pues se van a abrir nuevas posibilidades a que otros narradores cuenten historias. Y contar historias es clave, porque la gente, nosotros aprendemos intelectualmente yendo a clase, estudiando, leyendo, pero emocionalmente solo aprendes con experiencia o cuando una persona te cuenta una historia. Cuando un cuentista te cuenta una historia y dices, entonces, si pueden ayudar la película, a partir de 500 euros aceptamos todo tipo. Aquí está el código. Carlos, ¿qué mensaje quieres compartir tú con otros potenciales patrocinadores o mecenas? Bueno, ya creo que lo he dicho ya, ¿no? Que creo que es un negocio que va a tener un buen retorno. Estoy convencido financiero, pero y si no fuera financiero, emocional seguro que lo es, porque has hecho una labor magnífica. ¿Qué es lo que es el retorno? A ver, yo estoy en otro proyecto también con un colegio católico aquí en Madrid, que lo apoyo mucho y me encanta apoyarlo porque estoy convencido, si nosotros criticamos a nuestra sociedad, líderes, llamámoslos así, que van por ahí, por China y por todos lados intentando a ver si venden España, tengo que decir, si estos los criticamos, tenemos que hacer algo por la juventud para que los eduquemos bien, ¿vale? Y eso es un colegio y eso también es un cine o una película o varias películas que transmiten valores que me importan a mí mucho y supongo que a vosotros también, ¿no? Y eso creo que puedo transmitirlo a todos que estáis aquí, os lo comunico y supongo que pensáis igual que yo. Me alegraría mucho si cuanto más mejor apoyan proyectos de este tipo. Sí. La verdad Ahora, es que, por favor, José Luis. bueno, ahí lo que dice Carlos, que es el austriaco más hispano que la mayoría de los españoles. Claro, esto surgió de que cuando yo empecé a producir España, la primera globalización, no recibí ninguna ayuda de las ayudas que da el Ministerio de Cultura, pues las subvenciones que son más o menos... o sea, tampoco es muy difícil conseguirlas, ¿no? Pero como nos presentamos 2 veces, no las conseguimos, y yo quería hacer la película, pues se nos ocurrió, ¿verdad? Cristina, pues hacer una campaña de mecenazgo, ¿no? Y entonces de ahí surge todo. Estas 3 películas las hemos podido hacer gracias a los mecenas que han apoyado. O sea, no sé, la primera película fue una sorpresa porque de la nada tuvimos 1.600 mecenas. Desde 15 euros hasta 15.000 y otras cantidades y luego se fueron sumando, pues, ¿verdad, Bea y Ana? La verdad, fundaciones, empresas, universidades que han apoyado pero realmente todo el dinero, el presupuesto de la película se ha conseguido a base de iniciativa privada, no de subvenciones. O sea que en eso sí nos parecemos a Santiago Segura. Espero que nos parezcamos también en la taquilla. El mercado está para un inversor. Les cuento una personal. Hice el marketing de Apocalipto, una película que era en maya. Mel Gibson era intocable para la prensa porque acababa de salir del escándalo de Malibú, donde borracho
dice una serie de cosas que se difuminan por la prensa, entonces no se le podía poner enfrente a la prensa. El casting era de completos desconocidos y era una película donde la clave era hombres 18 a 34, porque era un thriller. Estrenábamos simultáneamente el mismo fin de semana que estrenaba Blood Diamond, que era en inglés, con Leonardo DiCaprio, también un thriller, y tenía el doble de dinero que nosotros en marketing. Ellos tenían 20 y tantos millones de dólares y nosotros teníamos alrededor de 11. No vamos a gastar 11 en esta película, pero menos de $1 millón en Estados Unidos para tener cierta voz en el mercado, pues la verdad es que es lo que necesitamos. Pero bueno, a lo que voy. Estrenamos en el mismo fin de semana. Una es en inglés, con Leonardo DiCaprio, y otra es en maya, con desconocidos, y un liability gordo, que es el señor Mel Gibson. En Nueva York, en Filadelfia, en Boston, nos dieron por todos lados, un desastre, pero en cuanto entramos en los mercados del sur, los mercados hispanos de Estados Unidos, la taquilla empezó a dar la vuelta. Y bueno, para el tiempo que estábamos en la costa oeste, habíamos ganado el fin de semana. La película ganó el fin de semana, en la taquilla recaudó más que Leonardo DiCaprio, y bueno, eso indica que el mercado está ahí. Ahora, que el mercado esté ahí no significa que van a ir. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la materia prima para echar gasolina al Fórmula 1 que tenemos, porque lo que tenemos es un Fórmula 1 dentro de la categoría de documentales, pero un Fórmula 1. Entonces, necesitamos dinero, sí, aquí está. Bueno, si me permites también, Sí. el dinero es importante, Sí. pero aquí en este punto quiero dar las gracias. Marta, tú has tenido esta magnífica iniciativa de fundar esta fundación Hispanoamérica para divulgar la película y estás trabajando muy activamente, muchas veces demasiado activamente, porque me llegan demasiado emails diciendo, pero organizando reuniones a través del globo de aficionados hispanos para promover eso, y sobre todo en Estados Unidos también, y veo que has respondido sobre mis comentarios que hice el año pasado, que si queremos promocionar la película no tenemos que aplaudirnos a nosotros, sino que tenemos que trabajar para promocionarla, porque si no, no funciona. Es decir, muy bien hecho, y eso creo que es importante. Pero dicho esto, hay que ir más allá, plus ultra, hay que ir más allá, contactando no solamente aficionados en esta asociación. Yo creo que habría que contactar, tú acabas de decirlo, Santiago, la zona sur, o ayer hemos oído San Agustín, que ha tenido a Méndez, ¿no? Fernando Méndez, un afroamericano que ha estado ahí como presidente, que eso ya es una cosa importante. Eso significa al pueblo muchísimo que un ex esclavo haya sido su presidente, y lo menciona la película. Yo creo que ahí, si vamos a las iglesias católicas o a los colegios católicos, lo que haya, asociaciones o llámalo como fuera, ahí sí podemos rasar. Y rasando ahí, no sé, tú conoces más tu país. Pero para ir a todos esos sitios, porque hay que ir a todos hace falta sitios. dinero, claro. Hace Claro, falta dinero, es claro. dinero o gente y Claro. tiempo. Yeah. Y esta mañana alguien habla, el profesor Carlos Leño. Leñez. el tiempo es dinero. Bueno, pues un poquito sí. Bueno, tenemos... porque si no tenemos la gente para hacer Yeah. esas cosas, Yeah. el boca a boca, de ir a esta organización, de ir a este grupo, Yeah. pues sí, estoy de acuerdo, pero por otro lado es importante, ¿no? Y aquí Carlos Martínez, Mayor. con él estoy trabajando en Viena, hemos trabajado en Hispanoamérica, lo han visto mucha gente en Viena. ¿Por qué? Porque él tiene una comunidad de españoles ahí y que a todos los pincha y dice, vamos a ver la película, y nos reunimos en una iglesia o en un foro o tal, en tal sitio, y la gente lo ve. Pero no tienes que estar todo el rato corriendo detrás de ello, porque con un WhatsApp, como decías antes, con un correo electrónico o nuestro canal Hispanidad, ya se puede llegar a la gente. Hay que
pincharlos. Y tú decías antes lo de los taxistas. Yo pienso, a lo mejor hay que ir a través de los Union of the Taxistas aquí en Madrid, que seguro que hay un venezolano o un colombiano que está ahí en el teléfono y le llamas y dice, oye, distribuye a todos tus taxistas que tienen que ir a ver la película. Es una llamada, creo. Sí. Bueno, una de las cosas que yo les digo a todo el mundo que yo hablo con ellos es que los hispanos fueron el primer grupo filantrópico. Fue el primer grupo, el primero, de hacer crowdfunding en 1779, cuando el rey Carlos III pidió que todo mundo en el Imperio Español, en España y las Américas, donaran 1 a 2 pesos. ¿Saben cuánto recaudaron? Más de 34 millones de pesos de plata. ¿Para qué, Marta? Que solo voy a decir para qué. Pues en 1779 era para darle de comer a los mercenarios de George Washington, a enseñarles a pelear, a darles zapatos, uniformes, todo lo que necesitaban para poder pelear contra Britania. Así que eso es fantástico. Y eso es algo que está en la película también, que el mundo ni sabe. Así que eso es muy importante saber.